Bueno, ya. Bien, estimados aprendices, buenas noches ya a todos. Muchísimas gracias por conectarse. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la imagen? Ok. Gracias, Ronald. Bueno, bienvenido Andrés Felipe. Faber, Jainer, Mayra, Sabrina. Bienvenidos a esta, y Ronald, que llegó muy puntual hoy. Muchas gracias. Bueno, gracias por conectarse, estimados aprendices. Me permito presentarme. Mi nombre es Ana Jacqueline Díaz. Yo los estoy acompañando en esta sesión de su proceso formativo, que corresponde a la actividad de aprendizaje número 16. Esta actividad de aprendizaje está nombrada como implementar sistemas de seguridad y salud en los procesos logísticos de acuerdo a las políticas de la organización y la normatividad. Bueno, perdón, mi nombre es Ana Jacqueline Díaz. Yo los voy a acompañar en esta actividad de aprendizaje que corresponde a 3 evidencias. Esta actividad número 16, ustedes ya como se desenvuelven en la plataforma como pececitos, entonces yo supongo que de pronto ya han entrado a esta actividad, a explorar todo lo que contiene sus contenidos, la multimedia y todo lo que corresponde a esta actividad número 16. Dentro de esta actividad número 16 están planteadas varias evidencias, pero el día de hoy vamos a revisar, a socializar estas 3 evidencias, que son la evidencia número 2, correspondiente a la matriz de riesgos, la evidencia número 5, que corresponde al manual de seguridad y seguimiento, y la evidencia 7, que es un video de hábitos saludables y cultura física. Esta socialización de estas 3 actividades, de esa actividad grande que es la número 16, esta sesión de hoy
propone la sesión de la próxima semana. Entonces la idea es que ustedes trabajen la próxima semana, lo que queda de esta y la próxima semana en el desarrollo de estas evidencias, para que una vez terminada la semana que corresponde al 17 de junio, después de que ustedes ya hayan adelantado estas evidencias, pues tendrían un plazo para entregarlas hasta el 30 de junio, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero que todo, hagamos una presentación sobre lo que corresponde a lo que es los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para eso, primero vamos a ver esta imagen que nos dice la siniestralidad mundial. Esa siniestralidad mundial nos arroja que hay 50 accidentes cada segundo, 25 enfermedades cada segundo, una muerte cada 15 segundos. Sí, es un panorama mundial, y nuestro panorama en Colombia nos dice que hay un accidente promedio cada minuto, 25 enfermedades cada día, dos muertes cada día de accidentes laborales. Entonces, debido a todas esas riesgos tan altos a los que estamos expuestos cuando estamos desarrollando una actividad laboral en cualquier de los sectores de la industria, en este caso que estamos con los programas de gestión logística, eh, se corren riesgos para la salud, en la vida, ¿cierto? Para el bienestar del trabajador. Entonces, todas estas necesidades y siempre primando la vida, la preservación de la vida y la salud de las personas, entonces viene lo que es la implementación de los sistemas de gestión. Entonces, ¿qué es eso de sistema de gestión? Entonces, es un sistema, es un instrumento que nos permite organizar y diseñar los procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemático de todos los requisitos establecidos en la legislación de prevención de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, como ya habíamos dicho que el trabajador está siempre expuesto a diferentes peligros, ¿cierto? Que dentro de su actividad, cualquiera que sea la que se desempeñe, va a tener algún riesgo. Entonces, eh, se, debido a todas estas necesidades, se implementan los sistemas de gestión. Entonces, esta es una herramienta para la implantación de las actividades preventivas en las organizaciones y dotar a las mismas de unos medios para la gestión de los aspectos de seguridad y salud laboral de una forma estructurada. Entonces, ¿para qué sirve esto de los sistemas de gestión? Entonces, nos permite mejorar mediante la incorporación y la prevención en todos los niveles jerárquicos de la organización, ¿cierto? Estos sistemas de gestión van desde la alta dirección, tiene que estar ahí, tiene que existir ese gran compromiso desde la alta dirección para que esto, como es estos sistemas funcionen, ¿cierto? Y haya una responsabilidad tanto de los empleadores como de los empleados. Entonces, esto nos proporciona un instrumento que, lo que su objetivo pretende es disminuir los accidentes laborales y en consecuencia el ahorro de costos provocado por la prevención de los mismos, ¿cierto? Eso pues finalmente redunda en la minimización de costos para una empresa, ¿cierto? El invertir en la seguridad y la salud del trabajador se revierte también en disminuir esos costos que pueden generar una enfermedad laboral, un accidente, etcétera. ¿Cuál es el éxito de un sistema de gestión? Entonces, estos sistemas de gestión dependen del gran compromiso de todos los niveles. Decíamos que la alta dirección, especialmente la alta dirección, ¿cierto? Que debe estar, hay un gran compromiso
para la implementación de estos sistemas. El nivel de detalle de complejidad, la extensión de la documentación y los recursos dedicados al mismo dependen de la naturaleza de una organización y de sus actividades. Muchos sistemas empiezan bien, pero se deterioran por falta de planeación y mantenimiento de los mismos, ¿cierto? Pero ya según la normatividad, esto es de obligatoriedad de la implementación en las diferentes empresas. Entonces, vamos a ver cuál es el objeto y el campo de aplicación. El definir las directrices de obligatorio cumplimiento para la implementación del sistema de gestión. Entonces, nos tiene ese campo de aplicación va desde el empleador, ¿cierto? ¿Quiénes son esos empleadores? La empresa privada, la empresa pública, ¿cierto? Todos están obligados, las empresas, a cumplir con esta normatividad que corresponde a la implementación de esos sistemas de gestión. Esos contratantes de personal a través de contrato también están obligados a implementar. En las organizaciones de economía solidaria, empresas de servicios temporales, sector cooperativo, también están obligadas a implementar sus sistemas de gestión. Esta cobertura, la cobertura cobija a los trabajadores de las áreas administrativas, los contratistas, los cooperados, los que que hacen parte de la misión de la empresa, ¿cierto? Todo, o sea, esto nos quiere decir que el campo de aplicación es a todos los empleados de la empresa, ya sean empleados de planta, por decir algo, y empleados de contrato, temporales, ¿cierto? A todos aplica y cubre estos sistemas de gestión. Aquí vemos una línea de tiempo en cuanto al avance normativo en la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces vemos cómo desde el año 79 se hablaba ya de todo este tema, ¿cierto? Vemos esta partecita que entre el año 79 y hasta el año 2014 se hablaba de salud ocupacional, ¿cierto? De programas de salud ocupacional. Y año tras año fueron estas leyes siendo renovadas o siendo actualizadas. Entonces arrancó con la ley 9 y una resolución 2400, luego en el año 89 la resolución 1016, en el año 93 la ley 100, donde nos habla en su decreto 1295 de toda esta parte tan importante de la salud ocupacional. La ley 1562 del 2012 y en sus decretos hasta el 2014. Entonces ya vemos como a partir del año 2015 ya no se habla de salud ocupacional o programas de salud ocupacional, sino de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? A través del decreto 1072 de 2015, ¿cierto? Este decreto es en el cual se implementa, se normativiza toda esta parte de implementación de los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Hay unos decretos y unas resoluciones que son, que hacen parte, ¿cierto? Y que son específicos relacionados con las diferentes actividades. En este decreto 1072 nos habla de toda la cobertura hacia dónde va dirigido este decreto y quiénes están obligados a cumplirlo. Entonces allí tenemos todas las empresas pequeñas, medianas, grandes, se debe de implementar los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces aquí ya tocamos un poquito más sobre ese decreto, que es el 1072 de 2015, que es el reglamentario del sector trabajo. Entonces ya nos habla de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? La disciplina y
¿Por qué previene todo esto? Por los diferentes tipos de lesiones y enfermedades causadas por condiciones de trabajo, la protección y promoción de salud de los trabajadores, y finalmente eso todo tiene un objetivo principal, toda esta reglamentación, que es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, la salud en el trabajo, la cual conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, todas las áreas y sectores de la industria. ¿Cuál es su campo de aplicación? Bueno, veíamos que este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, ¿es cierto? Es un, la implementación de este sistema tiene sus diferentes etapas o fases que permiten que esto finalmente funcione. Entonces, inicialmente tenemos que incluye este sistema de gestión, una política, implementación de una política, que esas políticas van desde la alta dirección, que son quienes las generan y finalmente pues quien se responsabiliza de esa aplicabilidad de esa política, la organización, la planificación y la auditoría. También tiene unas acciones de mejora, una aplicación y una evaluación, ¿cierto? Entonces estas etapas todas se resumen en el ciclo PHVA, que es el planear, hacer, verificar y actuar. Entonces y a través de una mejora continua, ¿no? Se planea, se hace, se verifica y se actúa, y volvemos nuevamente hasta cada vez ir mejorando cada uno de esos aspectos que de pronto no funcionaron inicialmente, pero que deban ser corregidos y llevar a un plan de mejora y volver al ciclo. Entonces, dentro de esta etapa de planeación, se definen unas prioridades, se diseñan las matrices de peligros y riesgos, la matriz de requisitos legales. Bueno, aquí se define esa política de seguridad y salud que contiene todos estos diferentes componentes, definición de los recursos, el diseño de los indicadores por evaluar, el diseño de ese plan de trabajo anual que se va a implementar, los objetivos, ¿cierto? Ya se define una política, se definen unos objetivos que se quieren lograr o alcanzar con la implementación, la matriz de requisitos legales, la matriz de peligros y las prioridades en este sistema de gestión. La organización, obligaciones y responsabilidades, capacitación, documentación y comunicación. Bueno, todo esto hace parte de esa etapa de planear, que es la etapa inicial, ¿cierto?, de todo este ciclo PHVA. Vemos también que es importante en el hacer la gestión de peligros y riesgos, la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, la gestión del cambio, las adquisiciones, contrataciones, todo lo que haya, todo lo que corresponde a ya después de haber planeado haber hecho ese plan de trabajo anual, empezar ya a hacerlo, ¿no? Ejecutarlo. Y la verificación, entonces, nos quiere decir que es una auditoría permanente que se hace a cada uno de estos procesos que se planearon. La auditoría de cumplimiento, una revisión de la alta dirección, investigación de esos accidentes, incidentes de trabajo y enfermedades laborales que hayan de pronto ocurrido en el proceso. Y finalmente, pues, cómo se actúa cuando encontramos acciones de mejora o hallazgos. Entonces hay unas acciones preventivas y correctivas y una mejora continua, pues, que nos permita corregir permanentemente y cada vez ir reduciendo todos esos niveles de riesgo y peligros que se tienen en la actividad.
La jerarquía de esa normatividad, veíamos pues que eso va desde la Constitución Nacional, se expiden las leyes, los decretos y las resoluciones. Eso pues hace parte de la importancia de la normatividad, que la 1072 pues está aquí como un decreto y hay algunas resoluciones. Hay aquí unos antecedentes legales y normativos desde el año 2014, el decreto 1443, por el cual se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo. Luego viene en el año 2015 el 1072, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. Este lo expide el Ministerio del Trabajo. Y hay una resolución del año 2019 por la cual se definen esos estándares mínimos del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Hay actividades de alto riesgo, un nivel que requiere una implementación de ese sistema de gestión específico, ¿cierto? Entonces, a través de esta resolución, que son esos estándares mínimos, nos permite que las empresas den cumplimiento, ¿cierto? Dentro de sus acciones, dentro del sistema de gestión, a que se cumplan de acuerdo a esas actividades, a esos niveles de riesgo de la actividad que se está desarrollando en las diferentes empresas. Bueno, el objeto y campo de aplicación, ya lo habíamos mencionado. Las responsabilidades del empleador. ¿Cuáles serían esas responsabilidades del empleador en cuanto en el momento de la implementación del sistema de gestión? Entonces primero se define y firma, divulga la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Una vez ya se estructura con ese equipo interdisciplinario de la alta dirección, estructuran esas políticas de seguridad y salud en el trabajo, entonces ya empieza una asignación y comunicación de esas responsabilidades, la rendición de cuentas al interior de la empresa, la definición de esos recursos financieros, técnicos y humanos que se requieren para toda esta implementación de ese sistema, el cumplimiento de unos requisitos normativos aplicables, la gestión de riesgos y peligros, el plan de trabajo anual, que ese plan de trabajo anual es en el que se van a hace parte de los diferentes programas que van en beneficio del trabajador, ¿cierto? Que van dirigidos hacia la salud, hacia el bienestar, hacia la prevención de accidentes, hacia el uso adecuado de las herramientas, de los equipos, de su equipo de protección personal, ¿cierto? O sea, los diferentes aspectos, programas que hacen parte de ese plan que se diseña anualmente. La prevención y promoción de esos riesgos, ¿cierto? ¿Cómo se van a implementar? ¿Qué programas, qué campañas se van a implementar? Y todo esto pues requiere la participación de los trabajadores para que todo esto funcione y sea efectivo finalmente, pues tienen que haber unas responsabilidades de parte y parte, tanto del empleador como de los trabajadores, para que esto funcione y finalmente se logren los objetivos esperados, que es el bienestar laboral. Y finalmente se designan un responsable, ¿cierto? Una persona, un visible de todo este sistema de gestión, que es el que va a estar el que va a estar encargado de que esto funcione bien, de que ese plan anual se cumpla, de que esos programas eh, y campañas que se han diseñado se lleven a cabo y haya la participación de los empleados, que finalmente es lo más importante, ¿cierto? Porque todo redunda en el bienestar laboral y personal y del trabajador. Hay unas responsabilidades por parte del empleado,
que es procurar el cuidado integral de la salud, ¿cierto? Debemos siempre procurar por nuestra integridad física, nuestra salud, suministrar la información clara, completa y veraz sobre su estado de salud, cumplir unas normas, esas normas, reglamentos e instrucciones del programa de seguridad y salud en el trabajo. Aquí lo tomé de una universidad, pero esto hace parte de todas del sector, los diferentes sectores, es reportar inmediatamente todo incidente, accidente o presunta enfermedad laboral, así como una condición y un acto inseguro. Participar en las actividades de simulacros y actividades de los programas de cada componente. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del sistema de gestión. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ya habíamos hablado de la responsabilidad de parte y parte de tanto de empleado como de empleador. Bueno, viene la parte de peligros y riesgos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos peligros a los que se está expuesto? Estamos expuestos como empleados en una empresa, en un ambiente laboral. Entonces hay unos diferentes peligros que son biológicos, físico, químico, psicosocial, el biomecánico, las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales, ¿cierto? Que ya son del medio ambiente. Entonces, en cuanto a los riesgos biológicos, están que se presente algún virus, bacterias, hongos, picaduras, ¿cierto? Que todo esto conlleve a una afectación física, ¿cierto? El, el estar expuesto a cualquiera de ellos, pues nos puede llevar a exponer la salud. En cuanto a estos peligros, riesgos físicos, tenemos la iluminación, el ruido, la radiación ionizante, el disconfort térmico. En cuanto a los químicos, están los líquidos, polvos, gases y vapores a los que esté expuesto dentro de su ambiente laboral. El riesgo psicosocial, estos son aparte de la gestión organizacional, las condiciones de las tareas, esas jornadas de trabajo, que de pronto el verse expuesto a un estrés, ¿cierto? Finalmente en un estrés laboral que va a afectar físicamente al empleado. Los riesgos biomecánicos están en cuanto a las posturas prolongadas, el que está mucho tiempo sentado, desarrollando eh, una actividad por espacios de tiempo muy largos, movimientos repetitivos, que hacen que esté expuesto a este tipo de peligros. Las condiciones de seguridad, tenemos el riesgo eléctrico, mecánico, el locativo, público. Los fenómenos naturales, de que ocurra un sismo, un terremoto, una inundación, un vendaval, ¿cierto? Esos son los diferentes peligros a los que se está expuesto el trabajador. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra la jerarquía de esos controles. Entonces, donde eliminar el peligro físicamente, la sustitución, reemplazar el peligro, controles de ingeniería, aislar a las personas del peligro, controles administrativos, cambiar la manera de trabajar de las personas, proteger al trabajador con equipos de protección personal, ¿cierto? Empieza desde aquí, es toda la parte está el compromiso de que desde el uso apropiado de estos equipos de protección, pues nos lleva a eliminar finalmente un peligro, ¿no? Un peligro físico al que estemos expuestos. Si desde la base no
no se incumple con la utilización de esos implementos, esos equipos de protección, pues vamos a ir aumentando cada vez más esos riesgos. Pero sí, si se cumple desde esa parte tan básica, iríamos a eliminar esos riesgos. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Hasta el momento, en lo que llevamos de la implementación de los sistemas de gestión. Bueno, entonces, dentro de las actividades que están planteadas, evidencias, perdón, que son 3, la evidencia 2 corresponde a la matriz de peligros, la evidencia 5, que es la estructuración de un manual, y la número 7, que es el video de hábitos saludables. Entonces es importante, bueno, la GTC 45, que la norma GTC 45 que nos permite, norma técnica colombiana, el ICONTEC, que nos permite es como la base de donde parte toda esta prevención y identificación de estos diferentes peligros y riesgos. Entonces vamos a ver el documento como tal de la norma para antes de explicar en qué consiste la actividad. Okay. Vamos a ver. El documento. Perdón. Bueno, jóvenes, entonces en cuanto a el tema de la normatividad, la GTC 45, esta hace parte de todo el tema de panorama de riesgos, ¿cierto? Ese panorama de riesgos nos dice que esta es una estrategia metodológica que nos permite identificar, localizar, valorar y priorizar esas condiciones de riesgo laboral a las que están expuestos los trabajadores, permitiendo además el desarrollo de medidas de intervención. Entonces la norma GTC 45 es el punto de partida para la elaboración y el desarrollo de esos programas de salud ocupacional. Se constituye en el diagnóstico de las condiciones laborales de la empresa, estableciendo los puntos críticos de riesgos donde existe un potencial para la ocurrencia de los accidentes de trabajo y o la generación de enfermedades profesionales. Entonces este es el punto de partida, de donde en el momento de la implementación del sistema de gestión y empezar a valorar esos diferentes riesgos, es la norma a seguir. Entonces, esta
norma igualmente indica aquellas situaciones de riesgo que pueden generar posibles pérdidas materiales humanas en la producción. Entonces vamos a la definición de lo que es un riesgo. Entonces la probabilidad de ocurrencia de un suceso que afecte de manera negativa una o más personas. La probabilidad de la ocurrencia de un suceso. El factor de riesgo es un elemento, fenómeno o acción humana que involucra la capacidad potencial de provocar ese daño en la salud de los trabajadores, en las instalaciones locativas, en máquinas y equipos. Entonces ya el factor es la acción como tal. ¿Para qué nos sirve? Para priorizar la intervención de los riesgos, para obtener información sobre las condiciones de trabajo y su efecto en la salud de los trabajadores, la implementación de medidas efectivas dentro de los programas de salud ocupacional. ¿Para qué sirve? Para generar planes de intervención en salud ante la gerencia de la empresa, para generar en los trabajadores el compromiso, la participación y la prevención. ¿Cuáles son esas características de esa norma, de todos esos componentes de esta norma? Entonces debe partir del tipo de operación productiva de la empresa, un análisis global del ambiente de trabajo, la información del panorama de factores de riesgos debe mantenerse actualizado, ¿cierto? Porque de pronto, como este es un proceso de mejora continua, a medida que los procesos se van actualizando, se van mejorando, entonces se disminuyen esos riesgos o de pronto aparecen unos nuevos, ¿cierto? Que no estaban contemplados antes, entonces permanentemente debe ser actualizado. Permitir evaluar consecuencias y o efectos de mayor probabilidad dentro del ambiente de trabajo. Pasos a seguir para elaborar este panorama de riesgos. Entonces está el reconocimiento, que es la identificación de todas las secciones, áreas productivas y puestos de trabajo. Se debe tener en cuenta todos los diferentes ambientes, la identificación y localización de los riesgos y consecuencias, la evaluación y valoración de esos riesgos, la definición de esas actividades prioritarias y finalmente la intervención y control a esas diferentes riesgos que se hayan identificado. ¿Cuáles son esos riesgos ocupacionales? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Dónde están? ¿Cómo se producen? ¿Cuál es el más importante? ¿Dónde hay que actuar? ¿Cómo? ¿Cuándo y cómo? ¿Cierto? Se debe de actuar. Eso es lo que nos permite llegar a lograr con esa identificación y dar esa valoración a todos esos riesgos. Entonces aquí tenemos los riesgos que ya habíamos mencionado, que eran los físicos, biológicos, ergonómicos, naturales, los eléctricos, químicos, mecánicos, psicosociales u otros factores de riesgo que no están dentro de esa clasificación. Factores físicos, entonces están las lesiones, enfermedades y pérdidas por exposiciones a ruidos, iluminación inadecuada, temperaturas extremas, radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes, vibraciones, ¿cierto? Hay actividades en las cuales el trabajador está mayormente expuesto a estos riesgos físicos. Factores mecánicos, entonces están las lesiones y pérdidas por caída desde una altura, caídas al mismo nivel, caída de objetos, atrapamientos, cortes con objetos, proyección de objetos, pisadas sobre objetos, golpes o choques por objetos que sean un acto inseguro. Factores químicos como provocan esas lesiones, enfermedades y pérdidas de exposición a por exposición a sustancias en forma de líquidas, sólidos, gases, polvos, vapores, humos, ¿cierto? Tenemos esos diferentes factores biológicos que son enfermedades y pérdidas por exposición a virus, bacterias, hongos u otros microorganismos a los cuales esté expuesto el trabajador.
Los factores eléctricos son las lesiones y pérdidas por el contacto eléctrico directo, el indirecto y una electricidad estática que permita que sufra una lesión o pérdida. Los factores psicosociales son enfermedades y pérdidas relacionadas con el contenidos de la tarea, gestiones administrativas, ciertas actividades muy repetitivas, estar expuesto a bajo presión, las relaciones humanas, ¿cierto? En interpersonales con los diferentes eh, compañeros de trabajo de las diferentes áreas, la organización del tiempo de trabajo. Bueno, esto puede llevar a enfermedades eh, eh, psicosociales, ¿cierto? A generar un estrés laboral, que eso redunda en una enfermedad física. Vamos con estos, los factores ergonómicos, que son lesiones, enfermedades y pérdidas por una carga postural estática, una carga de trabajo dinámico, un inadecuado diseño del puesto de trabajo, la carga de los sentidos, que está expuesto a ruidos. Otros factores de riesgo están los incendios y explosiones, lesiones y pérdidas por incendios de sólidos, de líquidos, de gases, incendios eléctricos combinados u explosiones. Tenemos otros factores de riesgo, que es el daño a las personas o la pérdida o la propiedad por factor de riesgo de origen, social, natural. La metodología para valorar y priorizar estos riesgos. Entonces, ahí es una información genérica de la empresa, hacer como un autodiagnóstico de la empresa, ¿cierto? El nombre de la empresa, la sede, el número de trabajadores, los horarios laborales, la fecha. Bueno, esto como lo que contiene el, la guía donde va a empezar a tomar la información. La metodología para valorar y priorizar esos riesgos, entonces requiere de una información específica, que es exactamente la ubicación, cuál es ese factor de riesgo, cuál es esa fuente que lo produce, los efectos que puede traer, conllevar esa exposición, el tiempo que está expuesto a ese riesgo, los trabajadores que están expuestos y qué controles se están llevando. Entonces hay medidas de control establecidas, requeridas, perdón, existentes y requeridas. Entonces tenemos la fuente, el medio y el individuo. Entonces la fuente es de dónde proviene esa medida de control, ¿cierto? ¿Cuál es esa fuente? El medio por el cual se está expuesto y el individuo que se está implementando como medida de control para contrarrestar ese riesgo. La metodología para valorar y priorizar esos riesgos, entonces eso todo lo vemos en los diferentes grados de peligrosidad, ¿cierto? Están los de la consecuencia, la exposición o la probabilidad. ¿Cómo tener el grado de peligrosidad? Entonces hay una valoración en esa peligrosidad, donde 10 corresponde a las consecuencias cuando ya hay una muerte o hay daños mayores a 20 millones de pesos, las lesiones incapacitantes permanentes, las lesiones con incapacidad no permanente, ¿cierto? Ya tiene una valoración de 4, y la 1, que es una lesión con una herida leve, contusión o un golpe. ¿Cómo tener el grado de peligrosidad? Esa es valorar esa probabilidad. Entonces el 10 nos indica que es el resultado más probable esperado de peligrosidad, del 7 que es completamente posible o nada extraño, el 4 sería una coincidencia rara y nunca ha sucedido en muchos años. El valorar como el tiempo de exposición. Entonces, si es 10 si la situación de riesgo ocurre continuamente,
si 6 pues, frecuentemente o algunas veces, 4 ocasionalmente o una vez por semana y 1 remotamente posible. Entonces vamos, los grados de peligrosidad, la prioridad y la actuación, ¿cierto? Todas estas tablitas eh, se ven individualmente, pero ya después, ahorita que veamos la matriz de riesgos, ya vamos a ver que esas tablitas donde se da esa valoración a cada uno donde se priorizan cada uno de esos aspectos, se le da una valoración. Entonces ahorita vamos a verla ya en la matriz. Ese grado de peligrosidad, entonces, tenemos entre 1 y 300, que es bajo, 300 y 600, medio, y 600 a 1000, alto, grado de peligrosidad. El alto se requiere una corrección inmediata, el medio requiere una corrección urgente y el bajo sí, el riesgo debe ser eliminado sin demora. ¿Cómo tener el grado de peligrosidad? Es las consecuencias por la exposición y la probabilidad. Entonces ahí tenemos que es bajo, medio y alto, ¿cierto? Cuando llega a 1000. Análisis del panorama de riesgos. El informe incluye un análisis descriptivo de los hallazgos por áreas, priorizando la presencia de los factores que afectan a los trabajadores. Entonces están los riesgos con mayor valoración, la incidencia en la calidad y productividad, los riesgos que se repiten con mayor frecuencia y la ubicación de dichos riesgos dentro de la empresa. ¿Cierto? Finalmente esa valoración nos tiene que arrojar esta información, ¿cierto? ¿Cuál es ese grado de repercusión de esa? ¿Qué es eso? Es la incidencia del grado de peligrosidad en la salud y la productividad de una empresa en cada una de sus áreas. La recolección y valoración de los riesgos. Aquí vemos lo que debe contener, la ubicación, el riesgo, la fuente, cuántas personas se encuentran expuestas a este riesgo, qué controles se están realizando, cuáles son esos tiempos de exposición y finalmente es esa valoración. Entonces hay unos formatos de recolección de esa información. Entonces a panorama de los factores de riesgo. Entonces está la sección, el factor de riesgo, entonces tiene un grupo, el tipo de riesgo, la fuente, el factor de riesgo, los efectos a la salud que produce, quienes están expuestos, empleados de planta, empleados temporales o contratistas, el número de expuestos, entonces cuántos son esas personas que están expuestas a cada uno de esos riesgos, qué control existe, si ese control es en la fuente, es medio o es en la persona, y cuál es esa valoración que se da a ese factor de riesgo. Bueno, y ya después de esa valoración viene un plan de intervención de ese control de esos riesgos, ya cuando se han identificado esos riesgos de mayor ocurrencia, con mayor peligrosidad, menor, medio o bajo. Entonces se deben de atacar o se deben a través de un plan de intervención. Ese plan de intervención es el plan que tiene como propósito reducir o eliminar esa probabilidad de ocurrencia de esos riesgos. Entonces se diseñan cuando no existen, se mantienen los que han sido efectivos, se mejoran los que han presentado problemas, ¿cierto? Eso ya decíamos que la mejora continua nos permite que permanentemente se estén revisando todos esos diferentes planes o todo eso que se propone para finalmente si hay que corregir, si hay que actuar de inmediato. Entonces ese plan de intervención, los planes de acción generalmente se trabajan en una matriz que incluye variables relacionadas
con el qué, cómo, quién, cuándo, con qué recurso y en qué tiempo se va a realizar, ¿cierto? Esas acciones o planes de intervención o de mejora. La evaluación de esos resultados, entonces, finalizada esa etapa de intervención, se realiza una evaluación mediante la implementación del instrumento de evaluación de riesgos con el fin de medir y cuantificar nuevamente la incidencia o ausencia a fin de determinar el cambio o no el factor de riesgo y la eficacia del programa de vigilancia epidemiológica, por ejemplo. Ese seguimiento y control es el desarrollo de esa etapa que se completa en dos tiempos, uno por medio de controles periódicos en donde se establece la eliminación o reducción del factor de riesgo y otro al finalizar el programa en el cual se identifica el cumplimiento del mismo a través de las medidas de control que han sido establecidas previamente en la puesta en marcha del programa de intervención. Bueno, esto es lo que corresponde a la GTC 45, es como un resumen. Ya ustedes dentro del material de formación, encuentran la norma GTC 45, ustedes la pueden buscar, la más actualizada, ¿cierto? Y las normas pues generalmente tienen unos tiempos para que ellas sean revisadas y actualizadas. Entonces, esta norma es la que nos permite realizar esa matriz de riesgos, o es en la que se basan estos sistemas, implementación de los sistemas de gestión. Entonces, bueno, eso hace, vamos aquí a ver. En cuanto a la norma GTC 45, ¿alguno tiene alguna experiencia dentro de su ámbito laboral? O la implementación de estos sistemas de gestión. ¿Alguno ha participado dentro de su experiencia laboral? ¿Nos pueda contar algo? ¿Ninguno? Por mi parte, no, profe. Okay. ¿No has tenido experiencia de participar en esta implementación de esos sistemas o dentro de... Vamos a... bueno, entonces... bueno, esta es la imagen que vamos a encontrar en la multimedia de la página, del material que corresponde a esta actividad número 16, esta actividad grande número 16, que son los sistemas de gestión. Entonces, dentro de ese contenido que ustedes encuentran en la plataforma, bueno, está el tema de salud laboral y programas de salud ocupacional. También está el tema normativo, los riesgos y accidentes ocupacionales, el 3, el 4 son los equipos de protección personal. Ahí van a encontrar cada uno los documentos que corresponden a cada esta temática. El 5, la señalización de esa seguridad industrial. El 6 es la investigación de accidentes de trabajo, ¿cierto? Recuerden que en esta parte ya entran las ARLs, que son las administradoras de riesgos laborales, que son las encargadas de brindar ese acompañamiento a las empresas en todo este tema de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente son las que dan son las responsables de que las empresas cumplan
con la implementación de sus sistemas de gestión y que las ARLs, a través de los aportes que hacen las empresas a las ARLs, pues finalmente son quienes cubren los accidentes laborales, ¿cierto? Todas esas incapacidades que pueden surgir por un accidente laboral. Bueno, vamos a ahorita pasar a la plataforma, perdón, a las evidencias que corresponden en esta actividad número 16. Entonces vamos con la evidencia número 2. Esta evidencia número 2 corresponde a la matriz de riesgos. Esa matriz de riesgos, bueno, vamos a leerla y nos remitimos ahorita a la GTC 45 para que miremos la matriz de riesgos y los ejemplos de la matriz, para que ustedes puedan elaborar esta actividad. Entonces, ¿esta actividad en qué consiste? Dice, una matriz de riesgos según la norma GTC es un instrumento que busca implementar de una mejor manera la práctica en la identificación de peligros y valoración de riesgos en el trabajo, en el marco de la seguridad industrial, en el cual se deben tener en cuenta los factores de riesgo a los cuales se encuentra sometido el trabajador. De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, la evidencia de riesgos laborales y evidencia análisis preliminar de riesgos, que esa ya la elaboraron, pertenecientes a esta misma guía y al material de formación, sistemas de seguridad y salud, en los procesos logísticos. En esta evidencia se pide que realice una matriz de riesgos en la empresa que tiene como referencia para desarrollar las actividades que se han solicitado en esta actividad de aprendizaje, siguiendo todos los pasos correspondientes según la norma GTC 45. Para dicho fin, es necesario que se realicen los siguientes pasos. Bueno, ¿quién me ayuda a leer estos pasos? Para que no se cansen con mi voz. Yo, profe. Vale, muchas gracias. Identifique los procesos logísticos relacionados con la seguridad de las personas y de los objetos, aplicando técnicas de control y revisión en los tiempos establecidos, y el control de los recursos de acuerdo al consumo y requerimientos de los procesos. 2. Seleccione 3 áreas o puestos de trabajo que considere fundamentales para hacer una evaluación de riesgo, identificación, análisis, evaluación y sugerencias que se pueden realizar por cargo o puesto, que es lo más recomendable dentro de la empresa. 3. Identifique las condiciones de las instalaciones locativas de cada una de las partes, los recursos de apoyo, desarrollo de los programas y de actividad industrial, planes de mantenimiento, plan de trabajo e indicadores de gestión en la organización y para los recursos físicos y humanos. Y 4, defina la lista de verificación donde se incluyen todos los factores de riesgo que se pueden encontrar dentro de la empresa, el código y la descripción. Solo se deben marcar los factores de riesgos presentes dentro del puesto de trabajo a diagnosticar. Quinto, cree el instrumento para la recolección de la información. Puede basarse en el modelo que está en el material complementario denominado Anexo Salud Ocupacional, perteneciente a esta actividad de aprendizaje. Texto, siga el procedimiento de acuerdo a la metodología GTC 45-2012 para el diligenciamiento de la matriz, identificación de peligros y valoración de riesgos. Desarrolle la matriz en la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Correcto. Listo. Vale, muchas gracias. Entonces, vamos a mirar los pasos que nos indican, los 4 primeros pasos son las partes de la matriz. Entonces vamos a mirar
Vamos a mirar la GTC 45, que esa la van a encontrar de su material o la pueden descargar, que se encuentra fácilmente. Mira, vamos a ver la GTC. Aquí está. Bueno, jovencitos, entonces, bueno, este es el documento GTC 45, ¿cierto? La norma Econtec, la norma técnica colombiana del año 2012. Bueno, este es un documento de 36 páginas. Aquí encontramos su contenido, ¿cierto? Donde tenemos pues su introducción, las definiciones, la definición de cada uno de esos términos, que riesgo, ¿cierto? De la definición de cada uno de ellos, la identificación de esos peligros y la valoración de los riesgos, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Las generalidades y las actividades para identificar los peligros y valorar esos riesgos. Entonces, aquí nos remitimos, bueno, aquí vemos los diferentes terminología, ¿cierto? Relacionada con toda esta temática, enfermedad laboral, profesional, evaluación del riesgo, ¿cierto? Todos esos términos que importantes. La identificación de los peligros y valoración de los riesgos, ¿no? Entonces, nos remitimos acá a esta partecita donde están. Bueno, ¿cuáles son esas actividades que nos permiten identificar y valorar los riesgos? ¿A cuáles actividades le desarrollamos esta actividad? Entonces, bueno, vamos acá con la identificación de los peligros, efectos posibles, vamos aquí, determinación del nivel de deficiencia. Hace un momento, en el resumen que se hizo de la GTC 45, veíamos unos cuadritos donde nos daban una valoración, ¿cierto? Algunos con un intervalo, ¿cierto? Otros como para definirlo, otros con un solo número entre muy alto, alto, medio o bajo, dar una valoración. Entonces aquí vemos ya lo que establece la norma, ¿cierto? Para determinar esos niveles de deficiencia, por ejemplo. Veamos aquí la determinación de los niveles de exposición, que se identifican con la sigla, por ejemplo, continua C, frecuente F, ocasional EO, esporádica E, ¿cierto? Son los niveles de exposición: una exposición continua, exposición frecuente, exposición ocasional o una exposición esporádica. Entonces tenemos la del 1 al 4. Tenemos la determinación del nivel de probabilidad de la ocurrencia, ¿cierto? De estos riesgos, el significado de los diferentes niveles de probabilidad. Tenemos aquí que el muy alto va entre 40 y 20, que es cuando es una situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Bueno, entonces esta probabilidad es una valoración que se da de acuerdo a la actividad que estemos valorando, ¿cierto? Todos estos cuadritos nos indican cómo vamos a valorar finalmente en esa matriz que ya vamos a ver. Entonces aquí vemos el nivel de probabilidad, la determinación del nivel de consecuencias, ¿cierto? Esos niveles de consecuencia, pues el mortal o catastrófico tiene el más alto que 100, cuando ya se ocasiona una muerte, una pérdida.
Es muy grave cuando hay una lesión, una enfermedad grave e irreparable. Es grave cuando hay una lesión o enfermedad con incapacidad laboral. Es leve cuando hay una lesión o una enfermedad que no requiere incapacidad. Aquí vemos ya la determinación del nivel de riesgo. Entonces vemos este rojo, vemos como el semáforo, ¿cierto? El rojo, que es el nivel pues más grave, el amarillo y el verde, que finalmente nos da como una tranquilidad, ¿cierto? El amarillo ya es un indicador que puede ser algo muy grave, y el rojo sí definitivamente que es una consecuencia muy grave que se puede ocurrir. El significado de este nivel de riesgo, entonces aquí vemos esos intervalos, por ejemplo, entre 4.000 y 600, ¿cierto? Que lo vemos aquí, que son los rojitos, que van desde 600 hasta 4.000. Entonces esto ya es cuando es una situación crítica, se deben suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control y requiere de una intervención urgente. El nivel de riesgo es 2 cuando ese intervalo va entre 150 y hasta 500. Entonces hay que corregir y adoptar medidas de control de inmediato. El nivel de riesgo 3 es cuando va entre 40 y 120. Mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Y un riesgo de intervención 4, cuando ese valor de nivel de riesgo es 20, que es mantener las medidas de control existentes, pero se consideran soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas. O sea, quiere decir que no hay, pues que no hay una gravedad, ¿cierto? Entonces, definir si el riesgo es aceptable o no. Entonces, aquí lo vemos a través de esta tablita, ¿cierto? El nivel de aceptabilidad de ese riesgo. Los niveles hasta 5, el 1 es no aceptable, así vamos disminuyendo hasta aceptable, que es el riesgo 5, donde no se interviene salvo que un análisis más preciso lo justifique. Elaborar un plan de acción para el control de esos riesgos. Este ya es ese plan de acción es lo que se hace después de que ya se ha hecho esa valoración y se identifican esa gravedad, esos riesgos. Entonces, en dónde hay que intervenir inmediatamente, dónde hay que corregir, o se debe de seguir manteniendo ese nivel de control que se está realizando. Entonces, ¿qué criterios para establecer esos controles? Aquí está según el número de trabajadores expuestos, si hay una peor consecuencia, si hay una existencia a un requisito legal asociado. Bueno, ¿cuáles son esas medidas de intervención? Entonces, una vez completada esa valoración de riesgos, la organización debe estar en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si requieren nuevos controles. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de implementación de la jerarquía de esos controles. Entonces está la eliminación, la sustitución, esos controles de ingeniería, controles administrativos, si es en cuanto a la utilización de los equipos de protección personal. Bueno, ¿qué se debe hacer en cada uno de ellos? Revisión de la conveniencia del plan de acción, mantenimiento de actualización, bueno, esto. Y ya vamos a ver entonces ejemplo de la tabla de peligros. Ya habíamos hablado de cuáles eran esos riesgos, ¿cierto? Como biológicos, físicos y químicos, ¿cierto? La clasificación, psicosociales, biomecánicos, las condiciones de seguridad y los fenómenos naturales. Entonces aquí esta tablita nos indica esos peligros como más específicos, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, un virus
si hay un riesgo biológico, si hay uno físico, si hay uno químico, la descripción de cada uno de ellos, ¿cierto? Ya los habíamos visto de manera general. Entonces ahorita vamos a ver ya la matriz de peligros. Entonces, esta misma norma nos trae dos ejemplos que son para que ustedes puedan desarrollar esta actividad, esta evidencia de la realización de esa matriz. Ahí nos pide que ustedes identifiquen tres actividades, ¿cierto? Tres actividades que se desarrollan dentro de la empresa o de la empresa que ustedes ya han seleccionado y con la que vienen haciendo sus actividades anteriores. Entonces vamos a retomar esa misma empresa, ese mismo tipo de empresa, y vamos a tomarla para elaborar la matriz de riesgos. Entonces, miremos esta parte grisecita donde tiene las partes de esa matriz, ¿cierto? Esto es estas son las partes que tiene todas las matrices. Lo que hacemos es cambiar esta partecita de acá, ¿cierto? Esto no lo vamos a cambiar, esto va a ser igual siempre. Entonces vamos a ver a qué proceso, dónde está ubicado, qué actividades se desarrollan, qué tareas específicas y si es una actividad rutinaria, sí o no. Entonces aquí luego vemos los peligros. Entonces describir ese peligro y cómo se clasifica según este cuadrito que vimos acá, ¿cierto? Si es físico, si es biológico, si es psicosocial, si es biomecánico, si es un fenómeno natural, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿y cuáles son esos efectos posibles que puede ocasionar esa actividad y ese peligro? Luego viene ese control existente. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué control hay existente dentro de esa actividad en la empresa? Si tiene en cuanto a la fuente, al medio y el individuo, ¿cierto? En cuanto a la fuente, en cuanto al medio, si hay si el medio permite realizar algún tipo de, de control, y el individuo cuál sería esa acción que él debe realizar para evitar ese peligro. La evaluación del riesgo, entonces el nivel ahí lo que vemos en las tablitas anteriores. Entonces, ¿cuál es el nivel de eficiencia, ese nivel de exposición, nivel de probabilidad, la interpretación del nivel de probabilidad? Entonces, de acuerdo a la valoración, el nivel de consecuencia, el nivel de riesgo e intervención, la interpretación del nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, esa evaluación del riesgo, estas siete ítems, entonces son las tablitas que vimos anteriormente. La valoración del riesgo, entonces esa aceptabilidad del riesgo, no es aceptable o sí es aceptable. Criterios para establecer esos controles, entonces cuántos están el número de expuestos, cuál sería esa peor consecuencia, existencia del requisito legal específico, si lo hay, asociado, sí o no. En medidas de intervención. Entonces, ¿cuáles serían esas medidas de intervención? Eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización. ¿Qué habría que hacer como medida de intervención para corregir o para atacar ese peligro que se pueda ocasionar por ese riesgo? Y finalmente los equipos o los elementos de protección personal, si es que de pronto no los está usando o si o si de pronto no se han tenido en cuenta para esa actividad determinada que está generando ese peligro. Entonces vamos a ver, bueno, ya miramos cada una de esas partecitas de las casillas de la matriz y vamos a mirar con el ejemplo, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo 1. Que es la valoración de riesgo asociado a una organización que se dedica, a la pintura de instalaciones locativas, ¿cierto? Entonces
es una empresa que se dedica a pintar ambientes o diferentes instalaciones. Bueno, entonces, ¿a qué corresponde este proceso? Sería a mantenimiento, ¿cierto? Dentro de las áreas de la empresa. ¿Qué zona o lugar? Entonces, ¿dónde se va a desarrollar esa actividad de pintura? Vamos a pintura de instalación. Entonces, se va a hacer en la oficina de contabilidad y compras. ¿Qué actividad vamos a desarrollar? Entonces, es el mantenimiento locativo de oficinas administrativas. ¿Cuál va a ser esa tarea puntual que se va a hacer? Entonces vamos a pintar paredes. Se van a pintar paredes dentro de las oficinas de contabilidad y compras. ¿Sí? ¿Es algo rutinario? ¿Sí o no? En este caso, sí es algo rutinario, porque probablemente le hacen un mantenimiento a estas locaciones, a estas oficinas pues puede ser anualmente, semestralmente, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo lo que la empresa tenga como establecido. ¿Cuál es ese riesgo? El peligro. Entonces, la descripción de este peligro. Entonces, ¿qué peligro nos trae esa actividad de pintar paredes? Entonces nos dice que como descripción de ese peligro, nos dice que es el manejo inadecuado de esas herramientas manuales, ¿cierto? Que si lo hace con brocha, que si lo hace con rodillo, entonces es el manejo inadecuado porque esta es una actividad que está utilizando la mano, el brazo, entonces si no lo hace de una forma técnica, de una forma correcta, pues va a generar un riesgo, está generando un riesgo, ¿cierto? Ese peligro de que esta persona tenga una afectaciones en el brazo, en la muñeca. Bueno, entonces, ¿cómo se clasificaría este tipo si no sabe manejar adecuadamente las herramientas manuales? Entonces este peligro estaría clasificado como un peligro mecánico, ¿cierto? Cuando también, ¿qué otro riesgo está expuesto la persona que está pintando? Porque hay una exposición a gases y vapores, ¿cierto? La pintura pues es un producto que es elaborado con diferentes químicos, entonces esto emite olores fuertes, ¿cierto? Algún tipo de vapores, gases, entonces ese sería un riesgo químico. Entonces vamos ahorita, ¿qué efectos posibles nos trae ese riesgo mecánico, peligro mecánico? Por el manejo inadecuado de la herramienta, entonces una herida o un golpe, ¿cierto? Por utilizar inadecuadamente las herramientas. Y el químico, ¿cierto? Al estar expuesto a ese vapor permanentemente, pues va a tener una irritación de las vías respiratorias y de las mucosas, ¿cierto? Eso pues va a tener una afectación física dentro de sus vías respiratorias. Entonces, ¿qué controles existentes hay para realizar esa actividad en ese lugar? Entonces aquí nos dice que no hay ninguno, ni para el riesgo mecánico ni para el riesgo químico. En cuanto al medio, entonces dice que sí hay unas inspecciones de herramientas, se realizan unas inspecciones, hay una capacitación en el uso de herramientas, o sea, sí hay algo sí se ha hecho algo por prevenir ese posible efecto, ¿cierto?, de esa actividad. En el caso del químico sí dice que ninguno, ¿cierto? Ese ninguno pues tendría que ser que hubiese tenido una capacitación o algo para que permita que el prevenir ese riesgo que produce ese químico, estar expuesto a ese químico. Porque el estar expuesto a estos químicos, físicamente una persona puede
puede tener una afectación pulmonar muy grave. Entonces, bueno, ¿cuál sería qué control hace el individuo o la persona que está ejerciendo esta actividad? Aquí nos dice que en el caso del manejo inadecuado, pues ninguno, porque lo está haciendo inadecuadamente. Y en el individuo, en el caso del químico, el uso del tapabocas, ¿cierto? Ese sería en cuanto al individuo el control existente, que deba usar el tapabocas para poder que no se afecte sus vías respiratorias. Vamos a evaluar el riesgo, entonces el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad. Entonces nos remitimos a cada una de las tablitas, ¿cierto? Cuando está el nivel de deficiencia, el nivel de exposición, el nivel de probabilidad, la interpretación del nivel de probabilidad, el nivel de consecuencia, nivel de riesgo o intervención y la interpretación del nivel de riesgo. Entonces son esos siete valoraciones que debemos darle en cuanto a esta actividad, estas dos peligros que identifica en la actividad de pintar paredes. Aquí nos está diciendo, aquí se le da la valoración de 2, de 6, dependiendo el nivel de afectación. Los controles para establecer, los criterios para establecer esos controles, entonces el número de expuestos, entonces es identificar cuántas personas, aquí dice que son 6. ¿Cuál sería esa peor consecuencia que podría traer un manejo inadecuado de esas herramientas manuales? Que haya cortadas o contusiones. En el caso del riesgo químico, la exposición es de vapor, que haya una afección respiratoria, ¿cierto? Que se afecte gravemente todo el tracto respiratorio. Existencia del requisito legal específico asociado, sí o no, sí. Las medidas de intervención, entonces están en cuanto a la eliminación, no hay nada. Sustitución, en el caso del químico, dice uso de pinturas de base de agua donde sea aplicable. Entonces, en el mercado existen pinturas que son que son elaboradas con productos más amigables con el medio ambiente y con la salud, que no afectan tanto. Entonces es como hacer ese cambio en ese tipo de productos que se estén usando. Controles de ingeniería, entonces aquí nos dice el uso de un ventilador portátil, ¿cierto? Que el área esté ventilada para que la persona que está pintando pues no, el aire circule y no esté permanentemente respirando ese aire contaminado. El uso de ventiladores portátiles, bueno, ya lo dijimos. En la señalización, controles, advertencia y control administrativo, en el caso del uso de las herramientas manuales, el manejo inadecuado, entonces genera y aplica un análisis de trabajo seguro previo a la ejecución de una tarea. Entonces, trabajo seguro en alturas. Bueno, no precisamente en alturas también, pero sí trabajo seguro. Este es el análisis de trabajo seguro es identificar todos esos peligros a los que está expuesto. Si tiene que subirse a a una altura específica que donde esté ya sea parte de trabajo seguro en alturas. Entonces es como identificar todos esos eh, de esa medida de intervención que se puede hacer a través de ese control administrativo que puede hacer la empresa. Y equipos, elementos de protección personal. Entonces cuál es la observación aquí, que se debe dotar a los trabajadores de guantes para protección de acuerdo al estándar de protección establecido por la organización. Y en cuanto al uso, la afectación por químicos, entonces es dotar a los trabajadores con respiradores con filtro de gases de acuerdo al agente expuesto.
Entonces, este es el primer ejemplo que nos trae la matriz, la elaboración de la matriz. Entonces, ustedes pueden usar, bueno, la herramienta que ustedes quieran, lo pueden hacer en Excel, la matriz de riesgo, ¿cierto? Van a identificar esas tres actividades. Aquí lo hicimos, aquí el ejemplo está tomado para, para una actividad que es pintar paredes. Aquí tenemos otro ejemplo que es la valoración de los riesgos asociados a un proceso de facturación, ¿cierto? Donde cuál es esa tarea específica que es digital. Entonces, ese es un riesgo biomecánico, ¿no? Porque está siendo afectada eh, la parte, los miembros superiores, entonces las manos, el brazo también está siendo afectado. Entonces, ustedes identificar esas tres actividades a través de la matriz le van a hacer todo este proceso, ¿cierto? De valoración de todos estos aspectos para valorar finalmente ese riesgo, cómo está, qué tan grave es asociado en la actividad que se está desempeñando, que ustedes han seleccionado. ¿Es clara esta actividad de elaboración de la matriz con este ejemplo? Sabrina, Jainer, Faber, Mayra, Paola, Ronald, dice que muy claro. Bueno, entonces, de esta forma van ustedes a desarrollar la matriz de esa valoración de esos riesgos. Entonces, esa corresponde a la actividad número 2. Bueno, no hay preguntas, entonces seguimos con la evidencia número 5. Vamos a revisar esa evidencia. Okay. Número 5. Evidencia 5. Bueno, esta evidencia número 5 corresponde a manual de seguridad y seguimiento. Bueno, entonces nos dice, la prevención de los riesgos está encaminada a eliminar los riesgos reales que se pueden presentar para un trabajador en su puesto durante su jornada laboral. Por este motivo es que los manuales de seguridad y seguimiento se convierten en un arma importante dentro de toda empresa, ya que constituyen su soporte en cuestiones de seguridad, higiene y salud laboral. Esos manuales también son como protocolos, ¿no? Protocolos de cada uno de esos procesos que la empresa desarrolle. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo descrito anteriormente y los resultados de la matriz de evaluación de riesgos realizada en la evidencia 2, correspondiente a esta guía, deben crear un plan de acción en donde se busque mejorar los controles existentes y que cumpla con los siguientes puntos. Entonces, ya como ustedes identificaron esas tres actividades, ¿cierto? Dentro de la matriz de riesgos, ya se dieron cuenta, ya le dieron una valoración a esos riesgos. Entonces, pueden generar o crear un plan de acción para poder atender o atacar estos riesgos, ¿cierto? Sí, dependiendo del nivel de criticidad, si es muy alto, si es medio, si es bajo. Si es muy alto, entonces definitivamente hay que hacer correcciones urgentes, entonces es de acuerdo a ese nivel de criticidad, de esa evaluación de ese riesgo, entonces van ustedes a generar un plan de acción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Basados en esos riesgos encontrados.
Bueno, entonces nos dice que cumpla con los siguientes puntos. Entonces dice, defina los criterios para la aceptabilidad del riesgo y determine cuáles de ellos son aceptables y cuáles no. Bueno, ¿quién me ayuda a leer? Yo, A ver, primero, Sabrina, muchas gracias. defina los criterios para la aceptabilidad de riesgos y determine cuáles son aceptables y cuáles no. Se debe priorizar de acuerdo al nivel de control y el número de trabajadores expuestos, teniendo una visión de la peor situación que pueda ocurrir para así evitarla y tener requisitos legales asociados para tener parámetros de priorización. Posteriormente, cree un plan de acción donde se busque mejorar los controles existentes. En los casos que sean necesarios, se especifiquen las medidas de intervención. Segundo, define el procedimiento para la utilización de los equipos de seguridad industrial, los elementos de protección y seguridad de personal en el desarrollo de las actividades logísticas. Recree cada tema con imágenes. Tercero, plantee las orientaciones para la revisión de la señalización de áreas, considerando la norma de manejo y mantenimiento, así como la normatividad de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente vigente. Cuarto, elabore un plan de monitoreo o seguimiento del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene que permitan garantizar la seguridad de objetos, personas y recursos asignados a procesos, que contengan la revisión de las instalaciones por periodos establecidos de acuerdo con el reglamento interno de trabajo y los programas de salud ocupacional. Quinto, organice y diseñe un manual con 5 capítulos que contengan el desarrollo de todos los anteriores puntos, los cuales son: A. Plan de acción incluye criterios de aceptabilidad de riesgo y medida de intervención. B. Uso de equipos y elementos de protección. C. Señalización de áreas. Y D. Plan de monitoreo. Desarrolle un manual con la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma habitual de aprendizaje. Vale. Listo, Sabrina. Entonces, bueno, esta actividad es siguiente a la elaboración de la matriz, ¿cierto? Ya donde después de haber valorado ese nivel de criticidad, de ese riesgo, entonces es qué vamos a hacer, qué se debe implementar para bajar ese nivel de criticidad, cuáles son esos equipos y elementos de protección personal que se deben utilizar. Aquí nos dice que lo ilustre con imágenes, ¿cierto? Entonces, si hay que implementar la utilización, por ejemplo, en el caso del caso de pintar estas paredes y que genera un riesgo químico, ¿cierto? El estar expuesto a esos gases, entonces ahí nos decía muy claro que era implementar el uso de eh, de estos tapabocas que sean especiales, ¿no? No son sencillos, sino específicamente para, para esa protección a esa exposición, de ese riesgo que es un vapor o un gas químico. La señalización de esas áreas, entonces cómo se va a hacer esa delimitación de esos lugares, si se van a, cómo van a hacer, cómo se haría esa señalización, implementar estas, en qué lugares se debe de implementar este tipo de señalización y cuál sería ese plan de monitoreo o de control que se va a hacer a este plan de acción que se plantee, que se diseña para poder mitigar ese riesgo que según el nivel de riesgo. Entonces aquí nos dice que cuáles son los pasos, entonces son esos cuatro lo que habría que presentar. Eh, igual
Los documentos apoyo encuentran material que les permite ampliar esta temática, la norma GTC 45, que es como es la guía para seguir en este proceso de identificación y valoración de riesgos y implementación de planes de acción. Bueno, ¿tienen alguna pregunta relacionada con esta actividad? No, instructora, claro. Excelente. O sea, realmente nos toca hacer es en un formato que nosotros queramos unificar esos 4 puntos fundamentales que acabamos de decir a lo último, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Ajá, teniendo en cuenta la matriz de riesgos, ¿no? Con los resultados Sí. de la matriz, correcto. Ok. Mi compañero Ronald pregunta que si son individuales o grupales las evidencias. Las evidencias son individuales. Vamos con hay una tercera evidencia. Vamos a revisar. Hay una tercera evidencia que es la número 7. No, Sabrina, ¿será que tú me ayudas a leer? Entonces dice actividad de aprendizaje 16, evidencia 7, video, hábitos saludables y cultura física. Los hábitos saludables y cultura física son una práctica que en los últimos años se ha convertido en beneficios para todo trabajador, siempre y cuando se respeten las condiciones de seguridad, vestimenta, intensidad, entre otras. Con dichas prácticas se pueden reducir los riesgos de presentar alguna lesión en el puesto de trabajo y en algunas enfermedades como las cardiovasculares, diabetes, hipertensión, malas posturas, entre otras, las cuales pueden afectar considerablemente la salud de las personas. Por ello, partiendo para el desarrollo de evidencia deben de los siguientes pasos. Puntos. Primero, prepare un video no mayor a 5 minutos donde realice la pausa activa de cultura física que adoptaría en su puesto de trabajo para evitar enfermedades profesionales. Segundo, incluye una descripción de impacto de la cultura física en el mejoramiento de la calidad de vida y sus efectos en el entorno familiar, social y productivo, y realice un listado de estrategias que permitirían integrar actividades físicas, deportivas y culturales con el contexto social y productivo. Y tercero, para la realización del video es importante tener en cuenta los resultados y el análisis de la ficha y test de la evidencia test, ficha antropológica y test físico de esta guía de aprendizaje. Desarrolle la herramienta de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Okay. Bueno. Entonces, bueno, esta actividad es muy clara, ¿cierto? Es la elaboración de un video no mayor a 5 minutos donde ustedes promuevan, ¿cierto? La utilización o la realización de esas pausas activas que se deben de hacer en nuestra jornada laboral, ¿cierto? Sabemos que hay posturas o actividades repetitivas que hacen que por prolongados espacios hacen que generan cansancio, generan estrés, generan dolores, malestares. Bueno, entonces es necesario e importante la implementación de esas pausas activas. Entonces, ustedes creo que ya según tengo claro, tuvieron sesión con el instructor Carlos de deportes en la parte, ¿cierto? Sí, señora, ya la tuvimos. Ah, correcto. Entonces, aquí nos dice que de acuerdo a esa evidencia de la ficha antropológica y del test físico,
tenerlo en cuenta, ¿no? Tener en cuenta esos resultados y analizar esa ficha y ese test para poder a través del video promocionar esas actividades físicas y las pausas activas. Entonces es no mayor a 5 minutos y que prevean, eviten esas enfermedades profesionales. ¿Es clara esta actividad, jovencitos? ¿Tienen preguntas al respecto con esta evidencia, con esta última evidencia que es la número 7? Nosotros en la formación hemos tenido un video de pausas activas. ¿Ya lo hicieron? Nosotros sí. ¿Sí? Sí, ya hicimos un video. Ah, Sí. entonces, ¿y qué evidencia es esa? Ay, es que no recuerdo bien. Un pase de planeación, pero no, yo tampoco recuerdo en sí cómo era, pero sí hicimos, fue pase de planeación, Sabrina, o no recuerdo. Sí, fue planeación. No hacía parte fue adelante, en la fase de planeación, claro, fue adelante. Sí, hace rato. Sí, fue hace ratico ya. Entonces, pues no sé, ustedes, esas evidencias pues no las conozco, entonces, pues no sé si quieran, la idea es retomar esas pausas activas, de pronto ya con lo que vieron con el instructor de deportes, hayan como complementado. Sí, fue la evidencia 3 de la fase de planeación. Okay. Pausas activas en entornos laborales. Ajá, ok. Y también nos toca hacer un video no máximo de 10 minutos, donde nosotros promovíamos las pausas activas en nuestro entorno laboral. Ya. Entonces, como ya hicieron el de pausa activa, entonces lo que podríamos hacer es que este sea más enfocado hacia la cultura física, ¿no? Hacia actividades físicas y que prevengan pues los riesgos de enfermedades, ¿cierto? Como la cultura física. Listo. Listo, instructor. Sí, vale. Para no hacerlo repetitivo con el tema de las pausas activas. Ok, listo. Bueno, jóvenes, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, instructora. ¿Para cuándo estaría la fecha límite de entrega? La fecha. Preguntar yo también. Ok. Bueno, entonces me había dicho la instructora líder, Lina, que diéramos 2 semanas, ¿cierto? 2 semanas hoy estamos a 9, entonces, a ver, 26, 23. Para fecha límite el 24, ¿están de acuerdo o...? No sé, instructora, pues nosotros siempre hacemos cierres de evidencia los días domingo, por lo que en general casi todos trabajamos. Claro. No sé si de pronto sea posible. Correrlo hasta el día 26, ¿sí? Sí, señora. Perfecto, claro que sí. Si todos están de acuerdo. Entonces sería fecha máxima el domingo 26 de junio.
Perfecto, instructora. Correcto. Correcto. Listo. Entonces, bueno, yo sí tengo otra consulta, instructora. Sí. Para mis compañeros de pronto que no estuvieron en la sesión y tengan algunas dudas, ¿tú nos vas a abrir algún tipo de espacio o a dónde podemos escribirte o no sé? Claro Como que sabes, sí. tú que eres transversal, o sea, no estás de siento con nosotros como para ayudar para mis compañeros. Claro que sí. Claro. Lo que podemos hacer es a través de la plataforma. ¿Ustedes cómo lo hacen generalmente? O sea, no... A través de la Con el plataforma... profe, Ajá. pues nos dejó el número de WhatsApp para que cualquier Perfecto. Entonces, lo manejar. listo, perfecto. Entonces ya les doy aquí por el chat mi número de celular para que... Y también el correo electrónico. Un momentito. Bueno, ahí les envié mi número de celular 301-218-3173. Y el correo Micena, que es anadiasm@micena.edu.co. Entonces queda para que cualquier inquietud me escriben o me escriben al correo, como por el medio que se les facilite más a todos. Igualmente la grabación de la sesión va a quedar publicada para los que no se pudieron conectar. Entonces queda disponible en la plataforma. Perfecto, instructora, muchas gracias. Bueno, jovencitos, muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Lo mismo para usted. Bueno, igual. Muy amables a todos. Muy bien. Muy amables a todos. Muchísimas gracias.